hacer un breve repaso de lo que venimos trabajando, por favor. Ya, muy bien, entonces vamos indicando. La información que se está brindando y lo que se viene socializando es, está en el Drive del grupo. ¿Ya? Seguramente allí pueden apreciar varias preguntas de diferentes índoles o los bancos del año 2022-21 y asimismo del año 2024 en la que venimos trabajando. Así, diccionarios, actividades que se ha reforzado, como también vocabularios pedagógicos, diccionario y los protocolos del año pasado, pero en el drive anterior, que está acá, ustedes pueden encontrar todo lo que concierne e indica para este año, ¿ya? Tanto la rúbrica, la modificatoria de cronogramas y en sí el mismo protocolo que indica y expresa. Muy bien, entonces dicho ello, pasamos por favor puntualmente en lo que es ya la ficha evaluativa, ¿ya? Ayer hemos visto, o antes de ayer, lo que corresponde, lo que corresponde a las preguntas, ¿no? Son distintas formas de preguntar, pero lo bueno del texto, lo que vamos a tener en cuenta son las preguntas son las mismas, lo que sí debemos tener en cuenta es la información que nos presenta el texto. ¿Ya? Muy bien, entonces algunas palabras tal vez podamos allí complementar. Junta Taqshimikuna, siempre hay que apoyarse de los sufijos en base a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, allí dice anti suyuchoka, papa muruyqa. Hay una información muy importante que está acá, que allí aparece un sufijo enfatizador. Entonces, en los diálogos, conversaciones y en los textos que viene, cuando marcamos con la expresión ja, la palabra, la frase o toda la oración, es decir, esa es una información muy importante para nosotros. Entonces, la ja tiene la función de enfatizar para que ustedes tengan en cuenta que esa palabra o información que nos brindó en ese momento es muy importante, ¿ya? Y de hecho, ¿no? Dice, anti suyuchoqa papa muruyqa ñopa yachaymi. La expresión o el contexto yachay tiene varias acepciones. Hay que tal vez comprender porque es una acción que va a depender mucho del contexto. Eso hay que tener en cuenta. Si viene, por ejemplo, en un momento dado de yachay, de conocer la siembra de la papa y está dándose como el de saber conocer. Pero si algún momento diga miku ikunata yachan o miku ikunata rureta yachan, ahí ya sabe preparar o sabe cocinar, ¿ya? Entonces va a depender mucho en qué aspecto está. O incluso cuando digan María mi guaracho yachan, puede ser el contexto de residir, ¿ya? Entonces, muy importante tener cada uno de los contextos en que aparece algún sufijo o palabra, ¿ya? Entonces, ahí subrayamos para tener en cuenta ese proceso. Luego también hay que estar identificando los conectores dentro del texto. Ya, los conectores del texto deben ser identificados para que ustedes al momento de hacer la narración no tengan muchas dificultades en poder uso o usar el conector que predomina, que esté allí en esa parte. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, antisuyuchoja, papamurui, caño, payacheime. Es una sabiduría, es una actividad, es un saber, ¿ya? Muy antiguo en la región andina. ¿Y dónde está la región andina en la zona de los Andes?
antisuyo. Es muy importante conocer en ese léxico qué significa antisuyo también, ¿ya? Muy bien. Unaypita papamuruymi kanan llaqpis imaykalaya papakunata chararanchik. Cuando la información se les está brindando en esta forma inchik, para nosotros, tal vez en la zona de Ancash, será en la forma inchik, hay que darle también la información que presentamos en forma incluyente, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que quiere el evaluador es escucharlos tal fiel. Entonces utilizamos la forma INSIC de acuerdo al contexto. Ya, algunos evaluadores contextualizan la actividad propuesta, es decir, a la zona que van a evaluar. Por ejemplo, si es Callejón de Guaylas o Ancash, será pues expresada y hecha la lectura con INSIC. Pero si son otras variantes en su predominio, con Inchik, ¿no? Muy bien. Y en todos los verbos en la que va a aparecer va a estar seguramente. Por ejemplo, acá, Watanchik. Entonces, si soy hablante de esta zona Ancash o Huánuco, ahí sí, es Huánuco, puede ser dejable incluso. Entonces, allí también debo tener en cuenta la forma, ¿ya? Entonces, ahí anotamos, por favor, si la información que nos presenta el texto en forma Inchik puntualmente en la escritura es inchik, pero a nivel de pronunciación puede variar un poco y es por eso inchik. Además, ¿qué debo conocer? Los sufijos de marcadores, los sufijos de objetos, los sufijos de secuencia, de cosas o indicativos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para que al momento de yo dar la respuesta o decir la narración otra vez, pues allá aparezca los elementos. Entonces, recordando, allí tenemos el sufijo ta, que es el marcador del objeto, por eso allí aparece para indicar eh, los nombres de las papas, objeto, y su significado es agua. Muy bien. ¿Qué más debo? Papa muritaja unaipitami wata wata yashakushkansi. ¿Me sigue la información? Inchik, entonces debo dar en ese mismo contexto incluyente la forma del texto. Willapa, Killapa, Kawainimpita, Rikashpa. Allí tal vez te recordar los posesivos son muy importantes, pero los contextos puntuales que hay que conocer de los posesivos. Cuando la palabra termina en una vocal, es sencilla, se le agrega la última vocal o se alarga la última vocal de la palabra y continuamente puedo indicar si es mío, tuyo, suyo, ¿no? Entonces allí no hay ninguna dificultad. En el caso de que haya palabras como él dice Willacuinin, entonces allí consideramos que el contexto de la propuesta es de esta manera. Auxiliar posesivo más el sufijo, ya sea de primera, de segunda, de tercera, pero de forma posesiva. ¿Ya? Entonces, entra la forma posesiva. Por eso es que ahí dice Willacuinen, su narración, lo que va a indicar. O su saber, su información que nos brinda. Rikashpa Murunapa. Igual, algunos sufijos son muy importantes, por ejemplo, en la connotación Rikash Ashpa, ando, endo, Rikashpa, Mikushpe, Kinyashpa, escribiendo, Kuyashpa, amando, queriendo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque nos está marcando, ¿no?, una acción pasada. Ahí aparece Murunapak, eso también hay que conocer, por favor, desagregando en esta parte. El pak. Une rurekunata rurayashqanta qatir, qatsuta chakitayata, huk wiñay inshikunatapis inshir.
Entonces allí también va dando información. Tal vez en un contexto dado, al verbo aparece con ra, es una categoría de poder expresar el ando del castellano. Entonces allí también. ¿Qué más debo conocer? Nosotros debemos conocer algunos sufijos, como el caso de picti, que está acá presente. Murushka, papa murushkana keikapinqa, wakin watakunaqa sasachayni sasakuynami yurimunman. Entonces allí también hay un sufijo muy importante en el caso de la acción verbal, que es el uso del picti, y ello corresponde en la forma de indicar cuándo, ¿ya? Entonces eso también. No creo que tengamos problemas con el caso del cuna, que hace referencia a la forma singular y la forma plural, ¿no? Allí que está, solamente marcamos, ¿ya? Sasache y cuna, esas palabras tal vez no manejamos muy bien, entonces hay palabras nuevecitas, problema, dificultad, viene de sasa, la base sasa, que alguna vez tal vez lo podamos utilizar como calificativo a una actividad, una opción o una tarea que se hace, ¿no? Sasa es difícil, y acá lo han contextualizado, sasachai, kui, nami. Entonces eso también es una base para poder recordarse bien, ¿eh? De dificultades problemáticas. Allá usted, allí, icha, allá, también. Algunas veces, algunos participantes a nivel de la pronunciación también les falta. Recuerden, los alargamientos son muy importantes para la lectura porque te contextualiza dos formas. Una puede ser tal como está con el caso de Yapa, en su pronunciación la palabra, pero en algunos casos va al final, ¿no? Eso hay que tener en cuenta tanto para la pronunciación e escritura. No digo ayapa, sino ayapa. Muy bien. Asimismo, debo tener en cuenta los componentes que nos ayuden a determinar el contexto, ¿no? Entonces, eso también debo repasar, por favor, los conectores que aparecen en el texto propuesto para poder también nosotros comprender de la mejor. Entonces, si yo analicé brevemente, es para que ustedes vean qué complejidad de información presenta cada texto o cada lectura. Y de a partir de allí es que nos van a hacer la indicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente así. Siempre vamos a seguir con un esquema. Acá será el criterio que dice la respuesta a ella. Lo ideal sería que yo pueda responder tal fiel como está, ¿no? Entonces, sería lo ideal, pero tal vez no tengamos esa abstracción de toda la palabra, la memoria. Entonces, vamos a esquematizar frente a esta actividad para que ustedes tengan la mayor habilidad, la mayor certeza para poder interactuar a nivel oral. Entonces, la primera expresión que me quiero expresar es Wiyashqaykipita llapan kayshqaykita tantiaq willamay. Puedo decir Omi o puede ser Ari, cualquiera de ellas. Vamos a ponerle en paréntesis y comenzar. Sí, hubo un enfatizado Omi. Y ahí viene Omi chico, Noka, Kana, Uyanqa, Pita, 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 Wi, Ya, Ku.
o Uyatziko, Musiatziko, Rajitziko. Puede haber alternación de expresiones para no decir lo mismo. Huyaco, Parla, Nishaq o Ni, presente. Rimashaq, si es en forma justa, ¿no? Entonces, eso también vale mucho. ¿Por qué? Porque voy dando la forma de poder responder. ¿Ya? Entonces es muy importante la parte de color verde. Ahora sí, vengo con la respuesta a ella. Como ustedes ayer leyeron, dejamos una tareita en la que ustedes puedan indicar. Siempre anoto el título, sí o sí, por favor, en la memoria bien, porque tal vez de allí pueda desprender muchas cosas y tal vez información similar puedo brindar, información que podamos brindar y que sea coherente y cohesionada. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Sencillamente, algunos elementos significativos son los que se deben quedar. Por ejemplo, de acá, la primera se debe quedar porque es la idea grande que nos está presentando el propio ministerio. Anti suyucho, papa murui jañopa y achaime. Eso sí debe estar. Luego nos dice unei papata murunmi kawayakpis. Eso tal vez no sea importante porque en el contexto dado reitera que ahorita en este instante, ¿no? Este momento, ¿los puedo eliminar? Sí, pero mi conector no, pues, ¿no? Recuerden el conector, ¿no? Ahí, ¿eh? Tseinomi ime kalaya papakunata charara kunchik o watansi. Y en tal vez alguna expresión no lo comprendí, por ejemplo, chararay, hacer, decir, tenerlo, conservarlo. Ya, pero tal vez me hace más funcional Watanchik. Eso sí que puede ser la forma indicativa, ¿no? Criamos. ¿Qué más no debo olvidarme? Los detalles del nombre que aparecen dentro del de. Por ejemplo, los ejemplos de la, el nombre de los alimentos, en este caso de la papa, ¿no? Entonces, huaca papata, guairu papata, isquiru papata, huacapa, jayun papata, laya papacunata. Pues, tal vez la última parte no sea necesario, que es como decir otros también, como decir etc. en la lengua quechua, pero para la castellana puede manejarse más indicativo. Pero sí cuidando toda la información reiterada e manifestada a través de la respuesta. Papa, murita, jaune, pitame, wata, wata y echaconte. Eso ya está arriba, entonces tal vez puedo obviar esa información, pero sí lo que no puedo obviar es la influencia de la luz. ¿Ya? ¿Bien? Killapa, Willakuininta, Rikashpa, Murunapa, Unairuregnakuna, Rurayashka, Katil, Kashuta, Chakitakyata, Huk, Uñay, Inshinakunatapis, Insha. A esta información me añade nueva información, entonces se puede quedar. Pero ¿qué puedo recibir? Tal vez algunos cuestión de Kaush, Kashua, puedo contextualizar. Tal vez para otra zona sea pico o simplemente lo hacen con el chaquitacya. Hay que ver, ¿no? Eso es muy importante. Fukuñe inshikunawa inshir. Ya, esta información pues muy redundante porque ya estoy indicando que se utiliza el akashwa, el chaquitak, ya, ya. Papa murushkana que kaptenka, wakin watakunaka, sasakuikunami yuri. Eso sí debe estar. ¿Por qué? Porque me está dando la última parte del contexto de la situación de problema. Pues ahí que se mantenga. ¿Qué más puedo tener en cuenta para allá para bucear, allá para también?
Ichiklla allapa qaharpis papata mana alliyachimanmi o alliyachinchu puede ser. Entonces, ¿qué hago? Son informaciones que quiero que esté. Sencillamente reduciremos a lo que pueda prestarse el contexto. ¿Ya? Entonces puedo decir directo. Papa murushanaqa kay kaptinqa wakin watakuna sasachaykunami yurimun o yurin. Ya no le marco la man, ¿no? Yurin. Allapa usiaricha, allapa también, ya sea en los dos extremos, ¿no? Frío y calor. Ichallapan qaharpis papata mana alliyachinan. Dos con significa. Entonces, Yo esta muy parte no podemos apretar. expresar, indicar de esa forma. Pero lo que puedo hasta allí, que hay jepa watakunapaqa, patanchik, tikray, tikrashqanre kurmi, que esas aceituna yurika. Esa es información tal vez, ¿no? Porque reitera por la consecuencia de haber pasado. Muy bien. Luego de haber dado una breve indicación de lo que escuché, ya, para que tenga riqueza, siempre cuido mi riqueza. Entonces digo, ¿no? Porque se siente que cuando alguien te responda y te dice, Ichayapa jajarpis patatamana chinanmi o chinmanmi. Y te quedas y el evaluador no sé si terminó, concluyó, acabó. Entonces, unas palabras breves. Puede ser paella hecha chico. Gracias, profesor. Chico. Sayyatam Villapara. Sayyatami. Mire, lo más sencillo. Eso nomás le puedo responder en forma más cortés posible. ¿Ya? O puede ser paella, se llame lo más corto, paella. Hay varias formas, lo más corto, lo más expresivo, de acuerdo al nivel. Ustedes puedan tener. Paella, se llame. Muy bien, gracias, eso nomás. Se entiende que es tu respuesta. Entonces hay que cuidar mucho la forma que estamos interactuando. En todo momento cuidemos nuestra interacción. Si voy a hablar, no me voy directamente, sino interactúo. Porque recuerden que había transversalmente algunos criterios, ¿no? Entonces eso tengamos en claro que esos criterios son transversales, ¿ya? La riqueza, la cuestión de de los gestos, y es muy importante, ¿ya? Muy bien. Entonces puedo decir, si alguien hizo la lectura en esta cuestión y me diga, avísame, cuéntame lo que escuchaste, dice, entonces pueden iniciar, oye, chicos, Jimmy. No hakanan wiyankapita wiyako. Parla rima rimamusha. O rimashaq. Antisuyucho papa muruy qañopa yachaymi. Chayno imeka laya papakuna. Awatanchik. Wayru papata, iskiru papata. Wakapa qallun papata. Killapa willakuynintaqa rikashpa murunapaq. Chay rurakunaqa rurashqanchikmi qatir. Kashuta, chakitaklata, papamurush, hana kaptinnaqa, wakin watakunaqa, sasa kuykunami yurimunqa, o yurimunman. Allapa usyar icha allapa también, icha allapa qaqarpis papata mana alliyatsinmanmi. Tal vez por allí me puedo decir cajapis papata mana, winatintsu, winatsinmansu, voy alternando, pero que tenga la misma información. Paella y chasico, se llama nirek, o se yata minirek, paella, se llama, lo más corto pues. Allí. Entonces, de esa forma, por favor, deben responder. Así es el esquema. No solo me voy directo y le digo, ah, profesor, ya, me-
en antisuyo tal cosa y pasó, ¿no? Suena más bonito, suena más organizado, en la que cada uno de ustedes puedan tener en cuenta, ¿ya? Allí. Entonces vamos a la práctica, por favor, ¿ya? Ya me escucharon, ya les expliqué una parte gramatical en la que siempre hay que identificar puntos claves para que se pueda trabajar y entender el texto, en que si está en forma incluyente, excluyente, qué tipo de información me está brindando. En este caso, el autor brinda una información mí y seguramente en todas sus expresiones va a estar, ¿ve? Allí está. Mi, entonces si yo presento esa información, será en forma evidencial, testimonial. ¿Ya? Entonces sigo trabajando en ese mismo criterio también. ¿Ya? Entonces una cosa es tipo de información o información que presenta y para ello la mi es una información de primera fuente, información testimonial. Y si algún momento, pero creo que no venga en el caso de textos, pero sí tal vez en algún momento ya es fuente o información de segunda, pueden tomar. Información de segunda fuente. ¿Por qué segunda fuente? ¿Por qué? Porque alguien nos contó y yo tengo que contar a otra persona. No la viví, no es testimonial, sino es a partir de la experiencia de una persona que nos va narrando lo que pasó, lo que vio, para que podamos expresar, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces a la parte práctica, por favor. Nos vamos a leer el siguiente texto. En todos los textos, como ya les comenté, viene el mismo criterio, criterio 2, criterio 3 y criterio 4. Ya, creo que ayer expliqué. Uy, el texto es pequeñito. Minyua Putskay, a ver. El texto es pequeñito, entonces debo abstraer la mayor cantidad de información que tenga el texto. Allí. A ver, 3 a 5 minutitos, por favor. Van leyendo el texto y nos vamos con la práctica de poder responder. Esquemáticamente repasamos léxicos, sufijos que nos marquen entender el texto para una secuencia dada. Allí. 5 minutitos, por favor, para pasar en la que ustedes puedan practicar la lectura. Yo luego preguntar los 3 criterios que se hace de la lectura también. Allí.
Ya, muy bien. Entonces, para poder un poco comprender el mismo hecho del texto, lo que ustedes deben hacer es leer. ¿Ya? Entonces, necesariamente tenemos que hacer esta habilidad de Nawinchai. Incluso en el quechua central es Nawinchai. ¿Ya? Entonces, la actividad consiste que cada uno de ustedes pueda leer y brindarnos luego, según el criterio 2, todo lo que ustedes puedan extraer del texto, tal vez con sus propias palabras, pero recuerden, no se añade ninguna información adicional. Puedo utilizar palabras que tengan forma similar, eso sí, pero no puedo agregar desde mi punto de vista. Eso está para el criterio 3 y criterio 4, ¿ya? A ver, ¿quién se anima, por favor? Pueda levantar la mano, nos lee el texto que allí tenemos y luego también pasar por los 3, 4 criterios que allí están. ¿Ya? Pita, pita, maquinta, payarco, ñawincharamon, nojanchikpak, pita, tapukuykunata yaski, no, nojaruramoshakam, opay yaski, yamunekipa, yachako. Allí. Ya, allí fiden shuan kaya kurenga. Ya, tsaka fiden sunya winsamu. No kansek willakam. Allí. Allichisi yachachikuq maykuna nawincharamshaqki nawinchaypaqa willakuyta kaynu ninmi: Anti markachawqa puch puchkaykunami markakuna shumaq kawayananpaq yanapan. Kaychawmi kay millwakunata puchkayan: alpaca millwata, uusha millwata, niykur llama millwatapis. Kay puchkakuytaqa unay watakunapitam markanmanno hatunyachiyashqa. Kananqa millwa puchkaqkuna sachachakuyashqami kaykayan. Mercado Textil nishqan modernizaptin, niykur fibra sintética nishqan rantikuqkuna yuriyaptinpis. Ya. Kanan no katapupashqayki Fidencio. Uyashqaykipita, llapan kayashqaykita, tantiashqaykipita, willamay. Kanan willaparamushaqa yachachikuq willakimi ninki unay anti markachaw kay puchkakuna shumaq kawayananpaq yanaparqan. Kaychawmi kay millwakunata puchkayarqan: alpaca millwata, uusha millwata, niykur kay llama millwatapis. Kay puchkakunaqa unay watakunapitash markanno hatunyachiyashqa. Kananqa chay millwa puchkakuqkuna allapa sasachakuykayan o manana kayannachu, yachayannachu nishqanchiknawpis, kay imaraykur kay Mercado Textil nishqan modernizaptin, niykur chay fibra chay sintética nishqan millwakuna rantikuqkuna yurikarayämushqa kanankamayaqpis chaynukunallatana rantiykanchik. Chaykunallatam willakaramuq kayashqapita yachachikuq. Allí está. Vamos al criterio 2, ¿ya? Ima ruraypitata rimaramurqu.
Imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa. Ima recurra kanankama kay ruraykawyaykanraq kutiparamushaq. Ima ruraypitataq rimaramurqu. Imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa. Ima recurra kanankama kay ruraykawyaykanraq. Yaskiram uyashun. Yachachikuq que imaraykurmi ima ruraypitam rimaramurqu que texto yachachikun que une millwakunata chay markakunachaw allapa puchkayarqan. Y chaykunata chay millwakuna chay alpaca millwata uusha millwakunata puchkayarqan. Y imapaqtan chay texto rurakashqa, chay texto rurakashqa ñuqanchikta yachachimanchik chay une anti kaqkuna puchkayarqan chaynu ñuqanchik que qipa kaqkuna puchkakunata yachakushwan yachachishwan wamranchikkunatapis. Y que quima kaqna ninmi imaraykurtaqa kanankama que ruray kawaykanraq. Que une kaqninchikta yachachimänanchikraykurmi chay yachaykuna kawaykanraq. Chaykuna manana kaptinqa qunqiykushwanchik qipa kaqqa de rasonpanam chaynu qunqiykunchik manana chay une anti markakunachaw rurayanqanta o chay rurayaqankunatanu yachanchiknachu y wamranchikkunanaq yachachinqanchiknaq manam kayannachu ni riqyannapisu. Chaynullatam willakaramun yachachikuq paylla. Ajá, allí kana aywakuraykushun ushaykanapaq kay ñawinchaypita tapukuypita kananta purishaq. Imaninkitaq chayraq nimushqa textupita markanchikpaqwan rimayninchikpaq allinuku imanir kutiparamushaq. Imaninkitaq chayraq nimushqa textupita markanchikpaqwan rimayninchikpaq allinuku imanir Que chayraq nimushqayki textupita ñuqa allapa allim niymi yachachikuq. Imaraykur chaykunata yachakunapaq manana kayirpis chay une yachaqninchikkunata ashirini kayachimanqanchikta musyaparini ñuqanchikpis yachakunapaq y ñuqanchikpis wakin kaqta kay qipa winaykunata yachachinapaq. Y chaynulla markanchikpaqpis kay rimayninchikkuna allapa allim. Imanir markanmi chaykuna kananqa kay une yachaykunata yachachimanchik kay umallaqninchikkuna y manam kikinchikpitanam chayqa mana yachakurpis o yachakurpis pero chaypaq ñuqanchik allapa sasam kay qipa kaq kanchik y kaynan yachakunan sasachapamanchik pero chayta willapamashqakinu maytukunata ñawincharka textokunata ñawincharqa hina yachakushwami chaykunallatam willakaramun yachachikuq. Ajá, ya. Muchas gracias, Fidencio. Muy bien su participación. Siempre creo que valoración 5 va por ahí. Ya, muy bien. Otro participante, por favor. Pita, pita.
Pitaq yaparamunla winchayta ñuqata pupanapaq pitaq uyashun. Ñuqa A ver, Luz, por favor, escuchamos la lectura primero. Allí. allichake yachachikuq ñawinchashkashami. A ver, millwa puchkay. Antimarkachawqa puchkakunami markakuna. Shumaq kay wayanpaqa shumaq kawayanqanpa yanapaq. Kaychawmi kay millwakunata puchkayan. Alpaca millwata, uusha millwata, nikur llama millwatapis. Kay puchkakunataqa unay watakunaptitami markakanmanwan hatun yachachiyashqa. Kanan millwata puchkakankuna saqsakuchawmi kayan mercado textil nishpasqa modernizpashtin. Nikur fibra sintética nishpasqa rantikukunaq yuripashtinpis. Chay nimushka yachachikuq. Oh, kushi, kanan tapuparishayki. Uyashqaykipita, llapan kayashqaykita, tantiashqaykipita, willaparamay. Oh, yachachikuq willapashayki ichikla. Ay nishman ñuqanchita chay puchka unay, ¿no? Dice, puchka alpaca, fibra alpacata, millwa alpacata, no, millwa alpacata, millwa uushata y chaykuna ñuqanchik puchkakunchik, ¿no? Unay. Uusha millwapis, nikur chay economía kananpa, ¿no? Kananpa chay markanchik. Y chaypa kay markanchik, pueblo markanchik, ¿no? Chay yachananpa chay millwakuyta, ¿no? Kanan unay pita, ¿no? Kanan chay modelo kanan modernizipakuyan. Kanan unay puchkaku kashan, kanan man modernizapashawaykan. Llapan chinqunqa kaykan puchkakuyta. Chaylata mayashka yachachikuq. Muy bien, allí. Kanan tapushayki. Ima ruraypitataq rimaramurqu? Imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa? Imaraykurraq kanankama kay ruraykawyaykanraq kutiparamushaq? Ima ruraypitataq rimaramurqu? Imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa? Imaraykurraq kanankama kay ruraykawaykanraq allí? Chay ñuqanchik textuta nin chay puchkakunata. Uusha millwata, alpaca millwata chaykunata. Y chaykuna. Chay texto chay nin puchkakunanchipa, ¿no? Kanan puchkakunanchipa chay alpaca millwa, uusha millwa,
chay, chaykunata, ¿no? Shuma, entonces, milu puchkananchikpa. Kanankuna cuando modernización textilkunata kaptin man puchkakarin cha warmikunapas, ¿no? Kanan puchkakarin na unay si puchkakarin ali. Kanan mana puchkakarin. Modernización textilkuna. Kanan chay kanan chipa chay kanan no yachakunanchipa kanan chay lapan no puchkakushun lapanchi warmikunata no pero tantiarkur no man yachachiko kanan man puchkakunchu ni warmipis no kanan puchkaku todo chalan nana textil modernización mana Ujú. puchkakunchi. Kanan wara yo mosukunatas man chuakunchis imatas puchkakushla lanapita mana chuakunchu Ujú. anchina unaysi Ya. kanan Ay, mana chaylana. kanan tapurishayki. Ima ninkitaq chayraq nimushqa textupita. Ima ninkitaq chayraq nimushqa textupita. Y markanchikpaqwan rimayninchikpaq alliku imanir kutiparamusha. Imaninkitaq chayraq nimushqa textupita. Markanchikpaqwan rimayninchikpaq allinoku imanir. Ñam. Chay textupan yachachinchi noqanchik lapanta yachachinchi no puchka nimun puchkakunanchipa no y ruwakunanchipa wasinchi no chay nin lapan puchkakunanchipa no warmikuna yachachin chay textupita yachachinchi puchkakunanchipa. Mm, Chay de acuerdo marcanchichon de acuerdo marcanchik kakuykanchik chay puchkakuypas kan kay marcan más huk marcachuman puchkakarin huk marca si puchkakarin más alga marca chay kuna si puchkakarin wankukunapan mediankunanta hakukunanta chaypa alto marcancho manda gasaptin chaypa puchkakarin no para chaypa qullukunanpa no qullukunanpa puchkakarin mayor partipa chay hallqakuna chay gasakun mana huk marcachu mana. Ajá, ya, allí. Ya. Y tal vez ahí podías mejorar desde tu perspectiva lo bueno y lo malo. Ya, entonces allí los ejemplos que pones están muy bien, pero lo que nos faltaría es que puedas precisar de forma más ordenada en tu respuesta. ¿Ya? En la última parte, por favor, porque desde Ay, para ya. mí, a causa de mí, por ello yo pienso, ¿no? Entonces hay que darle esa tonalidad. Y luego nos está apreciando lo que es la parte de la lingüística, la parte de la lengua, ¿no? Entonces recuerde que esta información es bueno ¿para qué? Para que puedas conocer la cultura mediante la lengua quechua. Entonces hay que procurar que, digamos, tal vez los léxicos que utilizas en esta información puede ayudarte a aprender la lengua quechua, la forma que hilan también para saber los procedimientos y así, ¿no? Porque te dice la forma sociocultural y lingüística. Entonces, la cultural lo has respondido, pero la parte lingüística no. ¿Ya? Entonces, de esos dos puntitos para tener una buena puntuación. Ya en el 2 y 3 creo que sí, podrías llegar a una puntuación más alta de esos criterios
pero en el criterio última de la pregunta, que es más crítico, personal, allí sí, ¿no? Estamos en un 4, ¿ya? Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Ali Pita, yachachay, pita, chayra. pita. Y también practica la lectura, ¿ya? Eso sería, por favor, la sugerencia. La lectura debe ser un poco más fluido, más corrida y pronunciada, ¿no? Muy bien, por favor. 4 pack, 3 pack, no jore. Ya, ¿quién más, por favor? Volvemos al mismo texto. El ensayo es esta vez con texto y los criterios que allí estamos viendo. Allí. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Sí, dígame. Cuando dice parte lingüística, ¿me podría decir un ejemplo, por favor? Lingüística. Oh, claro, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, hablar para la lengua quechua, conversar de la lengua quechua, conocer de los saberes de la cultura andina, preguntar a los abuelos, pero en quechua, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que orar. Por ejemplo, ¿no? Kay millua puchkay pitaqa noqa willakaramo quechuanchikta mi allapa yanapan. Imanir kaychawmi tarinchik tukuy laya shimikunata, yachaykunata, kaywan wamrakunapas quechuata yachakuyananpaq. Paykuna yachakuyanman imanawmi millwa puchkay rurayanqanta, hinapis paykuna awlunkunata, mamankunata, taytankunata quechuachaw tapukuyanman y quechuachaw yachay wasichawpis rimayamunanpaq. Hinapis paykuna Chayno quechuanchikta kuyayananpaq, yachakuyananpaq, reqiyananpaq, mamankunapa, taytankunapa kawayninta. De esa forma tienen que darle, porque les pide desde la mirada lingüística. Entonces, ¿para qué nos están evaluando? Para poder saber si realmente ustedes también hacen uso de la lengua. Incluso este punto se está enfatizando muy en cuenta en los colegios, ¿no? Si los colegios son EBI, netamente, de cualquier escenario que ustedes estén trabajando, ahora sí supervisan que el profesor tenga su unidad, su programación, su sesión y que tenga que hacer las clases en quechua. Entonces, de esa mirada es un poco más riguroso. Por eso es lo que viene la pregunta. Ya, muy bien, Janet. Jenit, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que Sí, pueda profesor, participar? gracias. Ya, muy bien. Con la lectura, ¿alguien más? Pita. Profesor, Ya. profesor Walter, buenas Sí, dígame, tardes. dígame. Buenas tardes, Raúl. ¿Podría leernos, por favor? Manir kamusha, Ya. yachachiko, chuanchi, yachachiko, maikun, wanchi, yachachiko. Oh, winche. Anti marca choja, puchka kuya nami. Marca kuna, shumak kabayanampa. Yanapan, kay chokmi, kay mi puchkayan. Alpaca millwata, usha millwata, nikur llama millwatapis. Kay puchkakuykunaqa unay watakunapitami markannoqmi hatun liyachishqa. Kananqa millwa puchkaykunaqa sasachakunami kaykayan. Mercado textil nishkan modernizastin. Nikur fibra sintética nishgan rantikunakuna yuriyaptinpis. Sayata minirkamo yachachikuq allí Allí, kanan kasmari. tapukashqayki. Wiyashqaykipita, oñawinchashqaykipita, kayashqaykita, tantiashqaykita, willaparamay. Ma nirkamusha yachachikuq unay pitami awilukunapitapis
yachakushqami awilakunapitapis. Chaypitaqa manami qonqashmanchu. Kananyaqpis yachay wasinchaykunachawpis yachachishwanmi. Chayqa alpaca millwa, uusha millwa, Nicol llama millwatapis chaymi hitarin chay huk ladopam, pero unayqa hapanllami kuyayaq. Kay puchkaykunaqa unaypitami nishqanuapis ari. Kananqa na chay telakuna chaykuna yurimunqanpitaqa qunqakunchiknami y kanan hipashkunapis qunqakuyannami. Entonces chayllatam nirkamun yachachikuq. Ujú, ya, ya, ya. Ahí aportaste algo más de ti. Eso no es lo más recomendable, ¿ya? Ya. Entonces, tal como está el texto nomás. Ahora en lo que viene acá, sí. Ahí sí es de tu propia perspectiva. Imarurey pitatak, rimaramurku, imapaktak, nimushha textururakashka, imareykurak, kanankamakey, rure kaweykanrak. Unay, unay mamakuna, mm, awilakuna ruranqanmi, chay kawaykanra. Ujú, Entonces, chaytaqa yarpakushwanmi kay yachay wasinchay chaychawpis, mana qunqan chaymanchu. Chaypitami ujú, rurakashqa texto y chayta yachachimashun ari qunqashwanchu. ujú, ya. Chayllatami yachachikuq. Ajá, ya. Kanan aybaykanchik. Ushaykanapaq, imaninkitaq chayraq nimushqa textupita. Markanchikpaqwan rimayninchikpaq allinawku ni imanir kutiparamusha. Imaninkitaq chayraq nimushqa textupita. Markanchikpaqwan rimayninchikpaq allinawku imanir. Alli yachachikuq. Qunqashwanchu chay yachakuyninkunataqa awilunchaykunapitapis, awilunchaykunapitas. Y markanchaychawpis yachakushwanmi, porque manam qunqashwanchu, manam qunqashwanchu y yachachishwanmi yachay wasinchaykunachawpis. Y markanchaychawpis mamakunatapis nishwanmi ama qunqashunchu chay yachaykuq chaykunata, awilunchaypa yachakuyninkunata. Nada más yachachikuq. Oh, ya, ay, ay. Entonces nos faltaría un poco más de fluidez, ya, para que tenga una puntuación valorada en 5, porque el 5 es un estándar más exigente, ¿no? Debe ser fluidez, claridad en la pronunciación Ya, y pues, gracias. no tener espacios muy largos en cada respuesta o palabra. Luego sería bueno que en las dos en los dos últimos criterios tengas en cuenta las preguntas, ¿no? Secuenciadas para que tú puedas responder. Por ejemplo, Ya, en profesor, la gracias. última parte, en este criterio 3 te pide, ¿no? El por qué crees que aún se mantiene o se practica. Entonces hay que dar el énfasis de que sigue vive en la cultura, en el pueblo, que los padres siguen transmitiendo y que los chicos siguen aprendiendo. Puede ser una mirada más sencilla de esa forma. Ahora, en este punto 2, ¿qué te parece? Dice, si es bueno o no. Sí, es bueno, ¿no? Hay que siempre decir lo positivo porque te da información, cómo se hace.
como es de que está hablando de el hilado. Luego, la información que te brinda te va a ayudar, por eso es bueno, ¿no? Y así, en el caso de la última pregunta, hay que dar dos miradas. Uno cultural, creo que lo viste, pero hay tal vez un poco más detalloso, ¿ya? Y luego, la parte lingüística, sí o sí hay que mirar desde la mirada de poder querer aprender o que los otros puedan aprender la lengua quechua. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Pita, pita, ya paramos. A ver, en el caso de los ancashinos, tal vez se les esté dificultando por la cha, pero seguramente el que si van a ser evaluados en Ancash, el evaluador contextualizará en la mirada coyuntural, contextual, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que la evaluación mide básicamente la oralidad y en alguna manera tenemos el derecho que pues que nos lean en nuestro variante, ¿no? Entonces seguramente lo tendrán que hacer. Ese es uno de los criterios, ¿no? Poder respetar las formas del habla, del dialecto de cada zona, pero como ustedes ven, la escritura propuesta que viene ya es una sola, ¿no? Solamente que hay que tener en cuenta la contextualización de las palabras de acuerdo a su uso y su costumbre también, ¿ya? Entonces, esa mira. A ver, en este caso es un texto muy breve, sencillo, entonces trato de que el texto No, sea Ramón. funcional para mí en mi respuesta, ¿no? Entonces, esa mirada tiene que ser. Cuando son textos más cortos, la información también tiene que ser un poco detallada allí. Todo de esa forma que ustedes puedan abstraer, extraer la información. ¿Qué más? Por ser de forma más pequeña, ya el texto me presenta menos detalles, ¿no? Como no es como en el caso anterior de Papamurui, sino es más concreto. Pero sigue teniendo algunos puntos, siempre. Siempre tiene la marca de la idea general, ¿ya? Y esa idea general son desglosadas. Por ejemplo, acá nos está presentando qué tipo de lana se hace, la forma del hilado, ¿no? Con qué tipo. Y luego, y ahí también, ¿no? Añade la información que nos presenta. Nos da la narración que esta información viene de hace muchos años de la práctica. Y nos presenta que hay un problema. Y ese problema lo desarrolla en el siguiente párrafo, o en hasta acá incluso, ¿no? Y a partir de acá ya nos presenta las especificaciones de ese problema. Entonces, más o menos teniendo en cuenta esos puntos, puedo hacer la extracción. Siempre mi idea general, por favor, del texto que leí, debo dar la idea general. Y por lo generalmente está en el primer párrafo, en los primeros renglones del texto que nos leen. Luego van a tener que añadir más información. Es de ahí también extraigo lo más importante. Por ejemplo, en este caso, los tipos de lanas que se emplean para el hilado, ¿no? Entonces puedo hablar por mi propia palabra, de hecho que sí, pero sigo guardando la información. Y puedo añadir con mi propia palabra que esta práctica viene desde la antigüedad o de nuestros padres, abuelos. Claro que sí, ¿por qué no? Porque me habla de que la actividad viene de hace muchos años. Muy bien, pero no estoy perdiendo la esencia, ¿no? Luego, la problemática. Antes de determinar los ejemplos, puedo presentar el problema, la situación, ¿no? Tal vez que no sea con las mismas palabras, pero puedo darle esa tonalidad de la problemática. Y luego ejemplifico, si hay un problema dentro de la narración o de la lectura, ejemplifico la forma de poder expresar, ¿no? Siempre ejemplo, ¿ya? Entonces recuerden, siempre el texto que nos presenten tiene una idea general que está en el primer oración grande, luego desarrolla otro punto que añada
la información. Continuamos. ¿Qué más debo conocer desde esta mirada? Hay palabras o expresiones, como les hemos anticipado, con enfatizadores. Entonces, por en el caso anterior era papamuruyja, pero en este caso ya no está en el papamuruyja, ¿no? Sino está en la zona andina. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros reflexionemos con las preguntas propuestas en los pueblos andinos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que está dándose de esta situación? Por eso es el enfatizador K. Entonces hay que tener bien en claro en qué parte, en qué elemento, al inicio básicamente, va esta propuesta, ¿ya? Entonces, muy importante, entonces sigue siendo el sufijo ka para que el hablante, el que lo escuche el texto, pueda saber que esa parte, esa palabra, es la más importante del texto. Luego tenemos en algunos casos las formas infinitivas de poder expresar, ¿ya? Entonces, a nivel oral está permitido poder expresar puchkai y según las otras variantes puedo encontrar putzkai. Entonces es permitido. En mi habla, si el profesor me leyó tal como está el texto, de hecho, que puede hacerlo tal como lo respeta su dialecto o ya con la forma estándar. Cualquiera de ellas nos va a servir. Pero si la información es la misma, ¿no? Eso recuerde. Si yo escribo con Puchkai o Putzkai, sigo expresando la misma idea de ser el hilado. Si cambiese ahí sí tenemos que tener en cuenta que la información es otro punto, ¿no? No es lo mismo decir tal una cosa como, muy bien. En los criterios también es muy importante tal vez guiarse de lo que vamos a responder. Miren acá, eh, s- él o el evaluador en esta parte de la pregunta dice desde su perspectiva de yo, de lo que yo he narrado, que tú piensas, que dices o cuál es la temática. Entonces, ¿cómo le voy a responder en segunda? De lo que tú has narrado, y yo te digo esto, ya hay que acostumbrarse a ese punto. En las preguntas del bloque uno siempre venía hacia la mirada para la segunda y nosotros respondíamos en, en primera. En este caso, el raciocinio es al revés, ¿no? De lo que yo dije, que tú piensas, que dices. Entonces allí, si quiero utilizar de la forma de lo que has dicho tú, yo voy a expresar tal, hay que conjugar de la mejor manera, ¿ya? Entonces hay que también aprender e indicar la persona en la acción verbal. Luego, cuando tengan la forma imapak, ¿ya? Imapak, en la respuesta en la que ustedes van a hablar, tenemos que determinar de dos formas, pues. Puede ser en la forma picti, causa, motivo, en la respuesta o por ello. Y para eso tengo que marcar con el verbo capti. Ya, eso es el porqué en la respuesta de esta forma. Como que dice acá, ¿no? ¿Por qué? Ah, en la respuesta en la lengua quechua no es que diga lo mismo. Imar, imapar, imapar, ¿no? No, como en el castellano el por qué y el por qué respuesta, ¿no? No, en el caso del quechua voy a tener que utilizar algún componente formado con capti, ¿ya? Entonces eso hay que tener. Por ejemplo, ¿no? Imapaqtaq nimushqa texto rakashqa, kay noqanchik riqinaq captin porque debemos conocer, noqanchik musyanaq captin porque debemos saber y así. Esa es la respuesta en cuestión. ¿Qué más me está faltando?
Me pide que la pregunta sea respondida de forma hasta ahorita en estos tiempos. Entonces utilicemos los recursos. Siempre esta respuesta va a ser igual para todos los textos. Entonces puede ser un esquema dado, indicar decir kanan kamayak, que millwa puchkay, kawaykan, markakunachu awlukuna, awilakuna puchkayaptin, hinapis wakin runakuna, puchkayaptin, hinapis, kay redes sociales kunachu reqitsikuyaptinpis, kay rurakaykanraqmi, hinapis noqa, pueden hablar de ustedes mismos, noqapis musyami, chaymi, wawata, churita, yachatzi o yachatzishaq. Entonces, para que se note que este conocimiento, esta información que presenta el texto, sea dada desde una mirada que se transmite, que sigue vivenciándose hoy en día. Luego el criterio siguiente, el 4 de los tres que hemos escuchado, Imaninkitaq, tseiraq nimushqatis. Es opinión, si es bueno o malo, pero desde la mirada del uno, desde nosotros. Por ello hay que apoyarse de la información propuesta. Ya, entonces decir, oh, mi noja allí, mi tseiraq nimushqayki texto, uy, nojata allapa. Reqiciman, musyatsiman, kay millwa puchkaypita, imano markakunachaw kawanqanpita, heyraykurmi ñuqapaqa allí puede ser. Luego ahí hay que practicar la última pregunta en las dos vertientes. Uno es desde la mirada del pueblo, la cuestión sociocultural, las prácticas, los saberes, y está enfocado sobre ello, entonces es un saber, ¿no? Entonces, si es bueno, es un saber, y no que es guacho, allí mi kay kamarkanchik payachaynintammi reqechi, como se así, con wakin runakunapis, reqiyananpaq, musayananpaq, hinapis rurayananpaq. Luego te pregunta si es bueno o malo, igual para la perspectiva lingüística. Oh, allí mi kushikuya chakok. Hechoqa quechwanchiktami rikaykanchik, quechua shimitami yachakunchik, imano millwata rurayta quechwachaw yachakunapaq, wamrakunapis yachakuyananpaq, heno shumaq shumaq markanchikpita, millwa rutuypita, o pichkaypita, paykuna rimayananpaq, yachakuyananpaq, hinapis wakin runakuna mana kawayninchikta riqiq quechwata yachakurnin parlayanman, tukilaya shimikunata yachakuyanman. Y eso hay que darle siempre el contexto de la mirada. ¿Ya? Entonces, para la siguiente, por favor, en el día miércoles pasaríamos al bloque 2. Ya hemos terminado, pasamos al bloque 3. Sería bueno que vayan construyendo sus respuestas a partir de lo que les he preguntado o a partir de la información que se está presentando en forma de redacción. Claro que ahorita no es ver que la parte de la redacción, pero es bueno que ustedes organicen desde la mirada eh, de la escritura o la estructuración de la información desde la escritura. ¿Por qué les digo? Porque eso les va a facilitar para su texto argumentativo. Entonces, si a mí me piden que yo escriba un texto argumentativo, esto también es argumentar. Tal vez no sea tan opuloso la información que voy a dar, pero sí es argumentar, es dar una hipótesis, dar una tesis, ¿no? Frente a eso vamos a responder, pero desde la mirada de la problemática que les presento. Nos tengan en cuenta que son dos ideas claras, cohesionadas, precisas, que hablen con una forma precisa. Y allí necesitan conectores sí o sí, por favor. Y así, ¿no? Hay que tener en cuenta esos detalles. Entonces, yo que les sugiero para las preguntas que se ha hecho son cuatro, por favor.
lo desarrollen desde la mirada, desde la escritura. Ya lo escriban y eso se va a quedar mejor que estar hablando. Escriban, hay que escribir las respuestas dadas. Y a partir de allí, pero la escritura y tanto la habla como el contexto de hablar, hay que darle desde la mirada sujeto, objeto, verbo. Hay que acostumbrarnos solamente a un constructo de la oración. Tal vez alguna vez hayan escuchado colegas que dicen, ah, sí, en la oralidad puedes alterar un poco el esquema de la lengua, pero es un análisis solamente parcial para para la oralidad. Si yo me acostumbro solamente a cambiar el orden y todo, eso les va a dificultar para el escrito. Entonces, lo más pertinente es que ustedes practiquen su respuesta estructurada de esta forma. Sujeto, objeto, verbo. En el caso del objeto puedo tener, yo lo denomino más el contexto en vez que determinar el objeto. En el contexto. Ya, entonces hay que determinar el contexto de la acción, el contexto en que se habla. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta esos detalles. Y hay que ustedes tienen que responder con dos ideas muy fundamentales. Es una respuesta argumentativa. Y para ello debo dar una idea global antes de poder expresar mi respuesta. Como en el caso del texto. Miren acá, que hemos señalado acá. Esta es la idea general, global, o es la afirmación positiva que puedo determinar y ahí desglobo o desprendo por temáticas. Y en ese caso, ¿cuál es la información que yo debo tener? Hipótesis, respuestas frente a esa propuesta, es eso. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces recuerden, por favor, trabajarlo desde esa mirada, las cuatro respuestas. ¿Para qué? Para que podamos practicar otras preguntas. Si ustedes colaboran, elaboran sus respuestas, vamos a avanzar más rápido. Allí, se llama evacuí echako. Con la echachiko, tinkure kashonam, ya peki con la. Evacuí ya panchik. Profesor, Profesor, una consulta. disculpe, Profesor, quería una consulta. Ajá. Siga nomás, profesora Luz. profesor, una consulta. No se Por favor. pasen. Estamos a tiempo, un minutito, dígame. Profesor, de cada pregunta vamos a lo Por que entendemos. supuesto, sí, 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 cada pregunta sería lo más pertinente, ¿ya? Ya, lo que del texto que está con subrayado con rojo, ¿no, profesor? Ese texto. Sí, sí, del bloque 3 todo, sí, sí. Ya, profesor, gracias. Gracias. Profesor Walter, Y disculpe. dígame, Mire, siempre nos van a preguntar con los cuatro criterios cualquier texto, ¿no? por supuesto, con los Los criterios, cuatro criterios. Y por siempre supuesto, quien evalúa nos va a leer el texto. por supuesto, le va a tener que leer el texto. El único detalle es que a veces se nos va algunas preguntas, por ejemplo, hay una, dos, tres preguntas en cada criterio, por ahí a veces se nos va algunas preguntas. Por eso Eh, les decía que esas preguntas van a ser lo mismo para todos los textos que les narren o que les lean, entonces nos memorizamos. Es lo que nos quedaría. Ujú. Ujú. Sí, Estrategia. Esas preguntas van a ser igualitas, a pesar que yo voy a hacer en de Ancash para otro texto tal vez. Lo mismo está estructurado en el castellano, entonces igual nos van a preguntar, ¿ya? ya, gracias, profesor. Ujú. Sí. Pero nos puede mandar un favor del PPT al WhatsApp sin Al, molestarse. al Sí, WhatsApp no está en el Drive. no hay, Pueden, pues, ahí no está. puedo con. Por favor, ¿ya? Muchas gracias. O coordinen con el coordinador. Yo si no tengo acceso al WhatsApp. Nos vemos, Mm, cuídense, gracias. ¿qué vamos a